El último turno de noche de la bibliotecaria. Historia de terror de Reddit. A Miranda Wells siempre le había encantado el silencio del turno de noche en la colección de libros raros de la Universidad de Blackmere. El suave zumbido de las luces fluorescentes, el susurro de las páginas antiguas y el reconfortante olor de las encuadernaciones de cuero envejecido solían hacerlas sentir como en casa. Esta noche, sin embargo, algo se sentía diferente. El silencio tenía una cualidad expectante, como una respiración contenida, y las sombras entre los estantes parecían más profundas de lo habitual. Había aceptado el puesto de turno de noche hacía 3 años, recién salida de su programa de maestría en bibliotecología. Mientras sus compañeros de clase buscaban puestos prestigiosos en instituciones modernas con paredes de cristal reluciente y archivos digitales, Miranda se había sentido atraída por la arquitectura gótica de Blackmere y su reputación de albergar una de las colecciones más extensas de textos históricos oscuros del país. Las enormes paredes de piedra de la biblioteca y los estantes de madera, desgastados por generaciones de manos investigadoras, le hablaban a algo en el alma. Empujó su carrito por el estrecho pasillo entre los estantes altos, las ruedas chirriaron ligeramente contra el piso de mármol desgastado. El sonido parecía más fuerte de lo habitual en la biblioteca vacía, y resonaba en el techo abovedado que se encontraba en lo alto. Un proyecto de restauración había revelado una sección que antes se había pasado por alto detrás de una pared falsa, y Miranda se había ofrecido como voluntaria para catalogar su contenido. Ahora, a las 11:47 de la noche, estaba empezando a lamentar esa decisión. El descubrimiento de la sección oculta había causado un gran revuelo entre el personal de la biblioteca. La pared falsa había quedado al descubierto durante un mantenimiento de rutina, cuando la herramienta de un trabajador había perforado lo que debería haber sido un revestimiento de roble macizo. Detrás de ella, encontraron una pequeña habitación llena de estantes, aparentemente sellada en algún momento de la década de 1920. Nadie podía explicar por qué la sección había estado oculta, o por qué no aparecía en ninguno de los planos de la biblioteca. Los estantes recién descubiertos contenían una mezcla ecléctica de volúmenes, revistas científicas del siglo XIX, debates teológicos en latín y lo que parecían ser diarios personales sin atribución. Los libros en sí parecían extraños. Algunos estaban encuadernados con materiales que no podía identificar, otros estaban marcados con símbolos que le hacían doler los ojos si los miraba demasiado tiempo. Mientras avanzaba por la colección, una página suelta revoloteó entre 2 libros y aterrizó a sus pies. Miranda se agachó para recuperarla, sus dedos rozaron un papel que se sentía extrañamente cálido al tacto. El texto estaba escrito con una caligrafía inusual que parecía fluir como agua a través de la página. Parpadeó y, por un momento, las letras parecieron moverse y arrastrarse. Se dijo a sí misma que era solo cansancio visual por la hora avanzada, pero en el fondo, sabía que no era así. En sus años de manipulación de manuscritos raros, nunca había visto nada como esto. Probablemente se cayó de uno de estos diarios sin marcar, murmuró, tratando de relacionar la edad y el estilo del papel con los volúmenes circundantes. Pero ninguno parecía del todo correcto. Los bordes de la página estaban demasiado crujientes, su superficie demasiado prístina para algo que debería haber estado acumulando polvo durante décadas. Pasó los dedos por el borde del papel y notó que le hormigueaba en la piel. Un suave sonido procedente del final del pasillo la hizo darse la vuelta. Era como si alguien se aclarara la garganta, pero cuando miró, solo había oscuridad más allá del alcance de las luces del techo. Miranda se estremeció y se guardó la página en el bolsillo, con la intención de examinarla más de cerca bajo una mejor iluminación en su escritorio. El papel parecía latir suavemente contra su muslo, como un segundo latido. Mientras empujaba el carrito hacia el escritorio principal, los tubos fluorescentes de arriba parpadearon brevemente. En ese momento de oscuridad, podría haber jurado que vio una figura de pie en el otro extremo de la sala de lectura, una silueta alta y delgada que parecía inclinarse en un ángulo imposible. Cuando las luces se estabilizaron, no había nada allí, pero el aire se sentía más denso, como si la realidad misma se hubiera vuelto densa y lenta. «Tranquilízate, Miranda», susurró para sí misma. «Esto es lo que pasa cuando te saltas la cena». Su voz sonaba extraña en sus oídos, como si viniera de muy lejos. La biblioteca siempre había estado tranquila por la noche, pero ahora el silencio se sentía vivo, presionando contra sus tímpanos como algodón. Pero la página que llevaba en el bolsillo se sentía más pesada a cada paso, y su calor se filtraba a través de su ropa. En su escritorio, la sacó y la dejó plana bajo la luz de trabajo. La escritura no se parecía a nada que hubiera visto antes en las colecciones de la biblioteca, y había trabajado con textos en docenas de idiomas. Las letras parecían resistirse a ser enfocadas, como si estuvieran constantemente tratando de escabullirse de su mirada directa. Algunas parecían estar escritas en colores extraños que no deberían ser visibles bajo la luz fluorescente.
Un susurro resonó entre las estanterías: lee. Miranda levantó la cabeza de golpe, con el corazón acelerado de repente. Hola, ¿hay alguien ahí? Su voz sonaba delgada y quebradiza en el vasto espacio. Las ventanas que llegaban hasta el techo no reflejaban nada más que oscuridad, convirtiéndolas en espejos negros que parecían observarla con hambre paciente. Léenos. El susurro volvió a sonar, más cerca esta vez, trayendo consigo un aroma a agua de estanque vieja y descomposición. El aire se volvió más frío y el aliento de Miranda comenzó a nublarse frente a su rostro, a pesar del control de temperatura cuidadosamente regulado de la biblioteca. La luz de trabajo parpadeó y, en sus pulsos estroboscópicos, Miranda vio palabras formándose en el aire a su alrededor, oraciones flotantes en esa misma escritura fluida, colgando como humo. Su corazón golpeó contra sus costillas cuando se dio cuenta de que las palabras de la página de alguna manera habían escapado de su prisión de papel. Bailaban en el aire, proyectando sombras que se movían independientemente de la fuente de luz. Buscó su teléfono, pero sus dedos se sentían entumecidos y torpes. Mientras lo manipulaba, un movimiento llamó su atención. En la oscuridad entre los estantes, algo se movía. No caminaba, sino que fluía, como tinta a través del agua. La figura que había vislumbrado antes emergió parcialmente hacia la luz, su forma parecía absorber en lugar de reflejar el resplandor fluorescente. La oscuridad se aferraba a ella como una segunda piel. Miranda se quedó sin aliento. Las proporciones de la figura eran casi humanas, pero incorrectas en formas sutiles que su mente no podía procesar. Su cabeza estaba inclinada en un ángulo que debería haber partido cualquier cuello normal, y donde debería haber estado su cara, solo había un indicio de rasgos, como una fotografía que se dejó demasiado tiempo bajo la fuerte luz del sol. Sus dedos eran largos, numerosos y parecían moverse y multiplicarse constantemente cuando los miraba con el rabillo del ojo. La página te llama, dijo, con una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Las palabras pasaron completamente de largo por sus oídos, materializándose directamente en su mente. Has sido elegida para llevar su verdad. Tus sueños te han preparado para este momento, aunque todavía no los recuerdes. Miranda quería correr, pero sus piernas no se movían. La página en su escritorio comenzó a vibrar, su texto se volvió más fluido hasta que parecía mercurio negro arremolinándose en el papel. Los susurros se hicieron más fuertes, superponiéndose ahora, hablando en idiomas que ella no entendía pero que de alguna manera reconocía en un nivel primario. Hablaban de espacios vastos y oscuros entre estrellas, de conocimiento antiguo esperando ser redescubierto, de una profecía que se desarrollaba lentamente a lo largo de los siglos. La figura se acercó deslizándose, sus contornos se difuminaron en las sombras. Por donde pasaba, el aire parecía ondular, como olas de calor que se alzaban desde el pavimento de verano. Cógela, ordenó. Deja que su sabiduría se siembre en tus sueños. Deja que te guíe hacia los otros que esperan en la oscuridad. Te han estado esperando. Con manos temblorosas, Miranda alcanzó la página. Una parte de ella gritaba que la dejara, que corriera, que la quemara, pero una parte más profunda, una parte que no había sabido que existía hasta ese momento, anhelaba poseerla. Aprender sus secretos, comprender los misterios que se retorcían entre sus líneas. Sentía como si toda su vida la hubiera estado llevando a ese momento, cada noche pasada entre los libros, cada hora dedicada a estudiar textos antiguos, todo preparándola para esta revelación. Las luces parpadearon una última vez, y en ese destello de oscuridad, Miranda tomó su decisión. Cuando la luz regresó, estaba sola en su escritorio. La figura se había ido, los susurros habían cesado y la página estaba guardada de forma segura en su bolso. Su presencia parecía una promesa, o una amenaza. El aire todavía brillaba levemente en el lugar donde había estado la figura y Miranda podía oler algo parecido a ozono quemado y libros viejos. El resto de su turno pasó en un borrón. Realizó los movimientos de su rutina habitual de cierre, revisó las cerraduras, puso la alarma, cerró la sesión del sistema. Pero su mente estaba en otra parte, pensando en el extraño texto y en la figura que se lo había entregado. Cada sombra parecía contener movimiento, cada reflejo contenía formas entrevistadas que desaparecían cuando se giraba para mirarlas directamente. Al salir de la biblioteca, la primera luz gris del amanecer se asomaba por el horizonte. Miranda sintió el peso de la página en su bolso como una piedra, pero no pudo obligarse a dejarla atrás. Algo fundamental había cambiado en su mundo y sabía con terrible certeza que nunca volvería a ver la biblioteca, ni la realidad misma, de la misma manera. La luz de la mañana se sentía tenue e insustancial en comparación con las profundidades que había vislumbrado en la oscuridad. Mientras caminaba hacia su auto, Miranda no se dio cuenta de la delgada figura que observaba desde las sombras de la arquitectura gótica de la biblioteca. Miral Brook, guardián de la escritura, sonrió levemente mientras tomaba nota en su libro de contabilidad encuadernado en cuero.
Otra semilla había sido plantada con éxito, otra alma se había puesto en camino hacia el horizonte negro. Había visto a innumerables personas tomar la misma decisión que Miranda había tomado esa noche, cada una atraída inexorablemente hacia la verdad oculta en esas letras cambiantes. Dentro de su bolso, la página latía suavemente, su texto seguía moviéndose y cambiando, esperando el momento en que Miranda realmente comenzara a leer y comprender sus misterios. Las palabras ya se estaban filtrando en sus sueños, preparando su mente para las revelaciones que vendrían. En la creciente luz, las gárgolas que adornaban la fachada de la biblioteca parecían observar su partida con sonrisas cómplices, como si ellas también estuvieran al tanto del secreto. El sol salió sobre la Universidad Blackmere, pero para Miranda Wells, una noche mucho más larga estaba recién comenzando. En algún lugar a lo lejos, sonó una campana, su sonido distorsionado como si viniera de debajo del agua, marcando no la hora sino el comienzo de su viaje hacia la oscuridad. Dale like, comenta, suscríbete y activa la campanita para más historias. Hasta pronto.